Y estamos ya con nuestro primer invitado, Matías Hermosilla, historiador, experto en cultura pop. Me encanta, amo la cultura pop, así que vamos a estar conversando de la Feria Internacional del Libro de Macul. Y usted también, aparte de ser experto en cultura pop, es experto en humor también. Sí, Qué interesante. Cuéntanos un poquito primero Cuéntanos de eso. un chiste. Mentira. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Sí, pues yo me dedico a estudios de la cultura popular en general. Me dedico a estudios del humor y de la música popular. Soy doctor en historia, soy profesor universitario. Eso te iba a decir, ¿tú eres profe de historia? Sí, soy doctor en historia. Doctor. Hago clases en la boquita universidad. te queda donde mismo. Sí, no, pero, ¿cuál fue tu primer estudio? Licenciatura en historia. Igual que el magíster en senador historia. Espinosa. ¡Oh! Ya le empecé, ya le embarré ya le embarré ya. Así Ya, que- y después estudiaste en doctorado. Sí. Ya, perfecto. Sí, En historia. sí. ¿Cuál fue tu...? Vamos a preguntarle si se han enriquecido igual. No, tu Claro. doctorado, ¿qué fue? ¿Qué materia? En historia, en historia latinoamericana hice un Perfecto. doctorado especial, como trabajé Es en que historia de eso es muy la importante. música de protesta en los años 60. Redes internacionales de solidaridad y esas Qué cosas. buen tema. ¿Y te gusta la tele? Porque tenía aquí cosito de la tele. Pero se acabó, pues, bien. Y yo estoy de acuerdo y no se han dado ni cuenta cómo se les va acabando. Se va acabando la tele. Ay. Oye, Matías, qué interesante lo que nos estás contando. Y también, bueno, tengo acá el afiche de La risa como testimonio de presente y futuro. Una conversación a partir del libro que tienes en tu mano. La verdad también se inventa. Oye, sí. Qué gran tema. Diego Urrutia, Marcelo Valverde, Lucho Miranda y Matías Hermosilla serán parte de la mesa de debate. La risa como testimonio de presente y futuro. Me encanta esta... ¿Va a pasar por atrás Rodrigo Herrera? No se preocupe, no se preocupe. ¿Se notó? ¿Se notó? Se notó Poquito, detrás un de poquito. nuestro invitado, pero Ah, mínimo. ya, Mínimo. perdón. Bueno, ¿Cómo esto va a ser en Avenida Quilín 3250, por si quieren ir, el jueves 29 de junio, el día que se come ñoquis, a la hora de las 18:30. Es que después yo me lo digo siempre para que no se me olvide a mí misma. Mi Aquí hermano está, hace. En mi la hermano Feria hace. Internacional del Libro de Macul, que es gratuita. En este gimnasio ahí municipal estamos. de Macul, fantástico. Cuéntanos de qué se trata este Gonzalo conversatorio y el Montoya, libro. alcalde, ¿no? De Macul. Gonzalo Montoya, Gonzalo el alcalde de Macul. ¿Qué va a ser? Bueno, es una conversación. Nosotros hicimos este libro que tiene ¿Y lo fragmentos hicieron de- los cuatro? No, No. con el Marcelo. Con Marcelo hicimos, Perfecto. se los paso ahí para que... También lo traje, si querían regalarlo, lo podemos regalar ahí. Pero por Primero lo vamos a leer, supuesto. después lo regalamos. ¿Ah? Primero lo leemos todos. No, Y mentira. Y después No, bien no, ojeado lo regalamos. No, mentira. La idea eran Lo conversaciones... vamos a tirar por Instagram, por si acaso. Hicimos 3 ensayos, uno sobre humor, uno sobre política y uno sobre cultura. Y conversaciones con gente de la política, de la cultura y del humor. Partimos con Gustavo Gatica, que fue nuestro primer invitado, a principios del año 2021. Y de cierta forma marcamos que ese proceso lo que hacía era marcar testimonios de momentos, porque cada una de las personas, antes de la primaria, después, la La elección tía Picasso presidencial, también. todo cómo iba cambiando el proceso, tanto de cómo se podía testimoniar de cierta forma, desde una forma relajada, una conversación que no es ni tan académica ni tan entrevista, y en ese aspecto el humor lo marcamos como un referente principal dentro de todas las conversaciones que tuvimos. Es decir, desde Gustavo Gatica hasta Fabricio Copano y Alejandro Zambra, Claro. toda la gente Fernando con Atria, todo. Giorgio Jackson, Mauricio Redolé. ¿Se lo Carlos puedes Cariola. comprar en cualquier Sí, librería? está en todas las librerías. Johannes Kaiser. No creo, solamente la gente del lado correcto de la historia. Mira, hay un límite para nosotros también, que es aquel que tiene que ver con la no negación de los derechos humanos. Tal Y cual. por ahí va el límite con quienes conversamos Así o no. que, sí, Estamos de acuerdo muy contigo ahí, bien. Matías. Entonces, bueno, y lo que yo decía, y como para amarrarlo con la idea del humor y el tema de la charla, la idea es que el humor, y es lo que yo argumento, es ¿Ya? como un testimonio de lo más histórico que existe. Es decir, es lo más contextual. No hay nada más contextual que un chiste, porque depende de contextos grandes, contextos temporales, contextos geográficos, contextos más específicos, de momentos, de lugares. Es decir, hay cosas que son risibles en el grupo de amigos y cosas que son risibles en el país. Entonces, Totalmente. todo va escalando y da testimonio de qué es públicamente risible y qué no, qué es privadamente risible. Entonces, el humor siempre marca ese testimonio y te dice, es decir, si uno no entiende un chiste de los años 50 es porque no viví esa época y no entiendo las subjetividades del momento. Entonces, un poco la invitación de este conversatorio es a poner el humor como ese testimonio y como una marca de presente y futuro. Me gusta mucho lo que estás diciendo y hay mucho
humorista, comediante de los años 80, que como que suele decir muy livianamente que ahora uno no se puede reír de nada, Claro. porque todo es como terrible. Como el media culpa que esos Checopete en Viña, ¿te acuerdas? Por hacer ¿Verdad? bromas Claro. con la diversidad sexual durante mucho Claro. tiempo. ¿Cierto? Exactamente. ¿Qué te parece? Pero se a puede ti hacer esa broma. esas Sí. críticas, ese tipo de cosas A ver. que dicen que nosotros somos como los que, no, que son exagerados, la Sí. generación de cristal, le dicen a una generación un poquito más chica que yo, pero que yo creo que calza más con la tuya. Yo creo que es muy decidor que hay gente que no haya podido cambiar su sentido del humor, porque eso es lo que cambia, es decir, el sentido del humor es historizable y es en ese sentido marca precedentes, ¿no? De cierta forma, de lo que se reían en los 90 no es de lo que nos reímos ahora, pero claro, igual hay un resabio, es interesante porque la generación actual de comediantes como que tuvo un gesto muy fuerte de matar al padre, ¿no? De matar a esa generación de cuentachistes, pero ahora como que hay una vuelta de decir, esta generación de cuentachistes igual nos legó algo, y ha habido como una nueva como proceso de Y hay esa revivir. continuidad, porque por ejemplo uno ve en la música chilena, ¿cuál es la gran temática que atraviesa todas las corrientes? El desamor. El desamor es lo que define a la música chilena. Uno, por ejemplo, observa en el humor argentino. ¿Cuál es quizás la línea común, histórica, de los 80, más o menos, que uno empezó a escuchar comediantes hasta ahora? El reírse de sí mismos. Claro, ¿cierto? la autoironía. Claro. ¿Cuál es, en el fondo, es lo que identifica la raíz común del humor chileno? Yo creo que de cierta forma hay dos cosas. Una, el habla popular, que es una de las cosas muy como que se valora en ese espacio, que es como esa generación de la picardía, entre comillas, ¿no? Como de repente jugar cuando se habla, cada vez el doble sentido cambia, pero cada vez es diferente en sentido, no deja de existir, pero se toma desde perspectivas diferentes, con respetos diferentes y todo. Lo que yo creo, lo que decía al principio, es que no es que la gente deje de reírse de una cosa, sino que deja de ser lo de lo que se ríe la mayoría. Entonces eso es lo que cambia, ¿no? Cuando no sé, cambia un humorista y ya la gente no se está riendo de esos mismos chistes con la profundidad. Me acuerdo las polémicas con Jerko Puchento. Ya es como difícil hoy en día tener un personaje del cual se ríe la gente. En la tele ya no hay ese se formato. burla. Exactamente. El disfraz para decir un chiste. Ahora es como que la gente tiene que dar la cara de frente. Y ahora ya no. En la época de los cuentachistes se decía que los chistes estaban en el aire. Entonces no eran de nadie y era como lo contaba. O sea, por hoy ejemplo, en día es mucho más hoy día, biográfico. sí, recordemos que Jerko Puchento se bajó de antes de Viña. ¿Tú crees que no lo hubiera ido también? Yo creo que no lo hubiera ido bien, porque también yo creo creo lo que, aunque es polémico, es crítico, creo que ya no están los tiempos para un personaje como Jerko Puchento. Parar un personaje en un escenario tan grande A menos es muy que él difícil. hubiese cambiado completamente Pero su humor. dejaría de ser Jerko. Claro, pero es que, por ejemplo, a mí las últimas veces que lo he visto, hay muchas cosas con las que me río con él, que fue hace por lo menos 3 años o 4 años. Pero ya, por ejemplo, a mí me molestaba cuando se empezaba a reír de Valerrot o a dejar como tonta a Luli, ¿cachai? Como que ese tipo de cosas, como que a mí ya no me dan risa nomás. Ni siquiera es que me molesta, o sea, me molesta un poco, incluso se lo dije ese día después. Pero además de eso, como que ya no me dan risa nomás. ¿Por qué? Porque eso de dejar a las mujeres como tontas, digamos. No, y cambia, eso es lo interesante del cambio fundamental de la sociedad, de que, por eso, es muy rápido ese cambio, y sobre todo ahora con el sí. internet, por el consumo antes de nosotros de humor. Yo me acuerdo, yo nací en el 90, entonces mi consumo de infancia fue literalmente ir a... ¡Ándate! mi consumo de infancia era ver los humoristas de la tele en principio. Sí. Carlos Velo, el Tufo que apareció hace No, poquito. claro, pero Álvaro Salas, Dinamita Show, Millennium Show, todo ese mundo de procesos finales de los Claro. 90, principios de los Ahí se 2000. llama el Dino Gordillo. Dino Gordillo. Hay Claro. gente como Coco Legrand, que era una especie de stand-upero. Cuando en Chile no había stand-up. Exactamente. Y yo lo he estado viendo últimamente, porque me gusta un poco Me verlo. aparece en Instagram, en Sí, YouTube, también. en Pero además lo TikTok, busco ¿no? un poco, sí, sí. lo busco también Pero un le va poco. poniendo ahí me gusta como mi marido que ve TikTok nomás, le pone me gusta, No, yo y no- después me- le me salen apar- puros humoristas. Claro, Está me todo el rato parece. riéndose. Y todavía tiene muchas cosas que tú te ríes, pero también hablaba del pene. Pero de Sí, otra po. forma, pero hablaba de él y le decía, no sé, no se para, cosas como que era mucho más sutil, Claro. Claro. pero Claro, porque- hablaba igual de eso. Después, si tú- Pero siempre estuvo un par de peldaños más arriba que darle una vuelta a las cosas al cobre. Era bien inteligente Pero- su sí, humor sí. comparado Exactamente. con otros. Pero déjame sí. terminar. Y después el otro día también, bueno, también veo harto humor en Centella. ¿Tú cachai a Centella? Ah, sí, Ese sí, gordito de Punta Arenas. que se Centella ríe de humor. sí Sí, mismo. claro. Yo cada vez que lo pongo me cago en la risa. Y Centella es rápido y es divertido. Pero Es de mucho chiste más corto. moderno, Es de chiste corto. Espérate, lo que quiero decir es la diferencia de los humoristas
a lo largo del tiempo, digamos. Pero que no son contradictorios. Eso es lo que, el Bombo Fica a mí me hace reír hasta el día de hoy. Sí, claro. Claro. Es que Bombo Fica es muy inteligente. Bueno, ese te voy a decir, él, la sí. Master Plot te muestra algo que hasta el día de hoy está vigente, digamos. Y él Total. hizo todo un cuento con eso. Entonces, lo que quiero decir es, y hoy día los estandaperos más tradicionales, que a algunos les ha ido bien en Viña y a otros les ha ido mal, digamos. Claro. Entonces, también tiene que ver con tus propias, cómo lo hagas. Tanto como el cambio de humor que tú señalas. No sé si estáis Sí. de acuerdo conmigo. No, estoy de acuerdo, pero por ejemplo, lo que pasa con... yo creo que el matiz con Coco Legrand, es que Coco Legrand no hacía monólogos como lo son los monólogos de los comediantes, porque eran monólogos teatrales. Sí. Era una cosa tradicional, ¿no? Es un tipo de monólogo que se para, que tiene una prestancia, tiene un juego escénico. Es decir, Sí. todos alguna vez si vimos Claro, eso, yo llega tenía con esos su DVD que moto, uno compraba con el claro, diario, caracterizado, entonces, al eso. diablo con todo, No, pero- y todo eso, y claro. juega, y en Viña, Él no se paraba solo. siempre era una performance, llegaba en la Era moto, moto, todo sí. era algo teatral, o salía vestido de la naranja mecánica, ¿no? Entonces todo era una lógica como que él era un personaje que se subía a escena y se armaba y se vestía de una forma, y ahora todavía como que se peina el pelo para arriba, hace toda una cosa como de sí, y de teatro. ¿No? Y la forma en que habla, que se para en el escenario es muy teatral. Mientras que lo que pasa ahora es que se valora más que las personas sean lo que son. Pero, por ejemplo, hay un matiz. Por ejemplo, Lucho Slimming, que fue a Olmué. Lucho Slimming es un máster de los chistes, le ha escrito chistes a todo el mundo, porque le gustan los chistes como fórmula. Y en ese sentido, si uno lo escucha hablar, Lucho no es tan diferente de Álvaro Salas. De hecho, él El lo con- hace... Tiene otra cadencia. Dice, Claro. Luchito Slimming, Sí, como sí, que hace lo pues, mismo que la- Alvarito Tiene otra Salas. cadencia, ¿no? Porque él Sí. es más reposado. Un poquito más reposado. Claro, pero sí tiene mucha razón tú. Po. Ahora, también, yo creo que hay humoristas que se han ido adaptando a su tiempo. Uno ve, por ejemplo, la evolución de Felipe Abello. A Felipe Claro. Abello, cuando él decidió dedicarse al humor y abandonar el periodismo, su humor era bien sexual. Claro. ¿Cierto? Hasta que se dio cuenta que ya eso no andaba y lo mutó a otra cosa que también es exitosa. Sí, es que yo creo que Felipe Abello es el genio más incomprendido del humor en Chile. Yo creo creo que es la que más persona- comprendido, porque le ha ido muy bien. No, le ha ido bien, pero ha cambiado a ver, en la tele lo trataron pésimo, o sea, vivió toda Pero una se vida de... reinventó. Es que eso es la gracia que tiene Felipe Abello. De repente yo a veces que no le entiendo lo que está quiero, haciendo, Felipe. digo en 10 años, en 5 años más voy a entender lo que está haciendo ahí, porque es como, está siempre cambiando, como que no se mantiene en una lógica y va cambiando su forma de humor, de performance, de todo. Vi el último de Amazon, no sé si lo Sí. viste. Muy bueno. Es muy interesante todo eso que él hace cuando repite y repite, que es Claro. viene una forma de Una reiteración, técnica, sí. una técnica, ¿no? Me encanta. Es que Abello, bueno, yo trabajé muchas veces con él, para mí también es un genio. Me Es realmente cargaba. incomprendido. Y hoy día lo amo. Me cargaba eso de la mí cinta, siempre ¿cómo me se llama la gustó. cantante? Ah, con Dina Gómez cuando tenía su Dina voz. Gómez. El gallo que le pegaba todo el Dina rato, Gómez. ese Dina gallo Gómez. pelado, Ya, que lo eso sí trataba me de encantaba esa- Dina Gómez. Eso Me sí no me cargaba, gustaba, me cargaba. y hoy Y día hoy día sería- es fantástico. No, pero hoy día no podría ya hacer eso. No, no, porque pero- hacía pero cuando no, le pegaba, claro, cuando no, se po. llevaba a Luis Pinto. Te odio, abuelo. Te odio, abuelo. No podría hacer esas No, cosas. jamás. Pero el cambio del tipo que se La reinventó. abuela, o sea, Sí. la tía tampoco podría. La tía. Imagínate cuando entra con el otro día veía cuando Apuñalarlo. entraba con un cuchillo. Eso ya no lo hace, se dio cuenta y cambió. Es más, porque una habilidad, yo veo harto esos recuerdos de humor del SQP con Abello, y a veces hay cosas que no le resultaban, y cuando él cachaba que estaba haciendo fome, se pegaba un quiebre, Sí, y cambiaba la total. historia y volvía a causar. Es que yo creo que como sea, yo creo que SQP fue la escuela de Abello para ser rápido. Es decir, él es muy rápido de mente, pero es una cosa así, pues, hay unos videos como cuando le dice, no sé, estaba hablando a alguien de Rodolfo Rodby el otro día, que decía, estaba hablando con la ex y le decía, no, una persona desgraciada, decía esta señora, no, es lo peor del mundo, y decía, y Abello paraba y decía, posibilidades de reconciliación. Ataque de risa al otro lado. Pero lo que pasa es que Abello, para hacer ese humor, primero que todo, lo que yo como estaba en esa época, necesitaba de un buen bandejero o bandejera, que da lo mismo. Sí, ¿quién era? En general era el Chico Pérez, el Nacho. Era muy Cristian buena, Sánchez. Cristian Sánchez era muy Era buena. muy buena dupla con Era Cristian Sánchez. Sánchez. buen Muy bandejero. bueno. Buen Y bandejero. yo también era buena bandejera Abello, aunque ustedes Sí, no lo crean, él lo agradecía harto. Porque ¿Tú estuviste en la red con él? No, en SQP. ¿En SQP también? Sí, Mira. obvio. Sí, de hecho, lo que más me acuerdo de SQP, cuando se iba, lo mandábamos a hacer móviles.
porque era muy gracioso haciendo móvil, entonces le daba aire al programa y todo. Oye, pero tú me puedes responder una pregunta que tengo yo. Cosa, Hace de repente, tiempo. al frente de TVN se tiraba como por esa bajada, que bueno, súper peligroso, no sé cómo mierda Sí. le hacía esa cuestión, te juro, y se tiraba como por esa bajada y después empezaba, y me voy a tirar, y todo, ¡no! ¡Me voy a tirar! ¡No! Imagínate con la crisis de salud mental que tenemos hoy día, Sí, que haga una cosa total. como esa lo que significaría, pero yo me acuerdo que en esos momentos yo era ataque de risa, no podía parar de reírme, o Luli, por ejemplo, él con Nelson Mauri fueron los creadores de Luli. Ellos inventaron a Luli. Luli, el personaje, no estoy hablando de Luli Nicole Moreno, la ya. persona, ¿no? Sí. El personaje. Yo estaba ahí cuando lo inventaron. Los vi como crearon un personaje que después marcaba rating de una manera, de una locura. Una locura. Oye, ¿cómo se llama la Pancha Merino? Porque uno ve de repente mucha cara larga de Pancha Merino porque frecuentemente la dejaba mal parada. Es que ella no se lleva bien con nadie. De hecho, consigo misma dudo que se lleve muy bien. Hasta ella se encuentra como que es clasista con ella misma. Pero es Eso era loco, complejo. es loco eso cómo cambian y Abello en ese sentido, claro, es como el ejemplo de la renovación, pero al mismo tiempo es la conversación con ese mundo, es decir, ver, no sé, a Fabricio Copano. Fabricio es una persona, yo creo que los dos genios más grandes de la comedia en Chile son los tres, yo diría. Paloma Salas, Sí. Arroba pobre cabra. sí, Sí, Fabricio seca. Copano y Felipe Abello, ¿no? En diferentes escalas y en diferentes niveles. Totalmente de acuerdo Como porque van un poco en quebrando esquemas desde sus propias lógicas, mucha autoironía, mucho juego y también mucha renovación. Entonces yo diría que son las figuras que un poco están moviendo esta escena y hay muchas personas más, es decir, hay un camino. Bueno, Diego Urrutia, que va a conversar con nosotros, estuvo en Viña, también en una presentación inédita de Claro, la semana que sorpresiva. se cayó. Yo creo que sorpresiva. él se encontró con su suerte. Exactamente. Eso le pasó a él. Tal y lo hizo cual. fantástico. No, y siempre que a mí me pasó, y se los cuento así como anecdóticamente, yo hago unas entrevistas y TikTok a la cosas. Quinta Vergara. Yo hago unas entrevistas con él conversé una semana antes de eso y después nos quedamos conversando, tomando una chela, conversando así, como hasta las 5 de la Se mañana. llevaron la Y una semana antes de Viña y me dijo, no, a mí, yo quiero ir a Viña, ese es mi futuro. Llegó el lunes, subí uno de los videos y me dice, oye, ¿sabéis que me están diciendo las posibilidades de ir a Viña? Y fue como, wow, es como, esto lo hablamos hace 2 días, ¿cachai? Con una chela en la mano. Increíble. Entonces, es parte de ese proceso. Oye, ¿y tú también te dedicas también a ayudar a comediantes en su ¿Haces chistes? Yo, mira, con la única persona que he colaborado, pero más temáticamente, es con León Murillo. Hace años atrás mira. con León teníamos, porque partimos teniéndose la mirada del cocodrilo. No. Le fue muy bien en Viña. Le a fue León. muy bien ¿Tú a estabas León. ahí con él? No, yo lo que pasa es que Ah, yo a ya. León lo conocí después porque yo soy coordinador y fundador de la red de investigación y estudios del humor. Porque después le fue muy mal en Olmué. ¿Tú estabas ahí? No estaba, Ah, después ya. no fue el 9. No, pero no estaba A ver, tampoco. perdona, No repite se de nuevo ríe, cómo no se se llama. ríe. Oye, Se llama el triunfo RIE de- con H al final, Red de Investigación y Estudios del Humor. ¿Y es una fundación? No es una red de investigadores. Porque no es una fundación que investigadores. reciba plata, No, ¿no? nada, no recibimos nada, no tenemos ni sede. Solo nos juntamos a hablar sobre humor y normalmente... ¿Se juntan en Ñuñoa? No. Se juntan en Ñuñoa, ¿sí? Tenemos algunos... ¿Toman techay cuando se juntan? techay, claro. Con Tenemos leche. algunos colegas de diferentes universidades que nos juntamos y conversamos y además hicimos 3 congresos grandes antes de la pandemia, Qué bueno. donde iba gente, la idea era mezclar gente de la comedia que se dedica a performar la comedia y gente que somos investigadores del humor. Tengo una pregunta más Entrete, para ti. qué entrete, Ya me que tú encanta. investigas esto, Ajá. y todavía a mí me cuesta como entender la lógica del público chileno, más allá de que, por ejemplo, Viña es un escenario muy particular. ¿Por qué crees tú que a la Jani Dueña, después de tener tanto éxito afuera, de ser tan reconocida, termina yéndole mal en Viña del Mar? Y más encima, asesorada por la Paloma Salas, que tú bien dicho, es una gran libretista y una gran humorista. ¿Qué confluyó ahí para que eso no resultara cuando todos pensábamos que le iría bien? Bueno, la Jani yo creo que es de las personas más graciosas que yo conozco. Yo la conozco personalmente, una persona increíble. Me parece que su rutina estaba muy bien, la rutina que estuvo en Netflix, que es prácticamente lo que era la base de lo de Viña, La vi. que le había ido maravilloso antes, había tenido reseñas internacionales y todo. Creo que son los timings del público, son los timings de Viña. Viña tiene una medición muy dura, pero que claro, si algo te empieza a salir mal, puede ser que todo te puede salir mal para adelante. Entonces, sí, yo creo Incluso que... te puede salir mal al final, como Exactamente. pasó con la Belén, por ejemplo. Oye, La Belén, iba muy Belén bien. increíble. Y de un chiste largo se cayó en eso y eso fue como súper
terrible, porque yo vi esa rutina en Ñuñoa. Para decirlo ya que estaba por eso, vi la rutina en Ñuñoa. Porque ya que estaba en la broma, no, porque yo trabajo en el equipo del Festival de Humor de Ñuñoa que se había hecho los últimos 2 años. Sí, entonces ahí yo estaba en esa... Yo también ahí. Yo hacía las Apruebo charlas... las plata para que se haga. Las charlas yo coordinaba las charlas, las conversatorias. Sí, y que esas estuvieron cosas. re buenos varios. Y entonces en ese proceso, claro, pues vi a la Belén actuar y vi esa rutina y funcionó increíble con la gente de Ñuñoa. Entonces es cosas de a veces, tiene que ver con la vibración del público, dijiste algo, la postura con la que te paraste, a lo mejor no les pareció. Eso es muy diverso en el O sentido que de el cómo público quería afecta. seguir escuchando al artista anterior. Eso pasa mucho. Claro, Bueno, pasa mucho. Fabricio la revertió, pero de una manera increíble. Y como que yo creo que que- si no hubiera tenido ese pulso y esa calma, Fabricio, es Igual es impresionante. difícil, Viña, yo diría que uno de los más difíciles, no solo por la cantidad de público y la tradición del monstruo y todo, sino también porque efectivamente tienes que llegar a una cantidad de público transversal. Que ahí tú no es tu público. No. Y que el Viña- que iba a ver a Hani, a su Su cientos rutina, cientos de teatro, teatro, shows, claro, ¿no es teatro, cierto? vale. Que llenaba y se cagaban de la risa. No es el mismo público que llega Y a aparte Viña. que hay que entender que Que va Viña a ver seguramente a, no sé, Sin Bandera, ¿cachai? es como un error en la Estoy- Matrix, Estoy porque poniendo un ejemplo. los festivales de música no tienen humor. Eso le se quería da decir. solo en Chile. No, te lo voy a decir, es lo más raro del mundo el Festival de Viña, porque tenía Muy a extraño. Elton John, a no sé, Claro. a Jani Dueña y después a la Sonora Tommy Rey. ¿Dónde juntaste Una a, locura. o a Sting con la Sonora Palacio o con La Noche? Y no es chiste, La ¿eh? verdad Así, tal también se cual. inventa. ¿A qué se refiere la verdad? Ya, mira, también eso se- es una cita, una doble cita, un poema de Machado. Nosotros teníamos un podcast con Marcelo que se llama así. La verdad también se inventa. Y de hecho de ese podcast nació el libro. libro. Entonces, de hecho hay un código QR en cada una de las secciones y uno puede ver todas las entrevistas que es larga duración, no Sí, solo los que fragmentos además que son seleccionamos. hartas, yo lo Son acabo- varias, son sí. muchas. Fue todo un año prácticamente de entrevistas. Sí. Voy a... perdón. Sí, dígame. Y lo que te iba a decir en ese sentido es que la cita de Machado dice, también la verdad se inventa, ¿no? Y la cita que nosotros copiamos de un comediante español que entrevistamos hace poquito, que fue como el epílogo de esta primera etapa del proyecto, que él decía, la verdad también se inventa. Y ese concepto es de que cada persona tiene su propia verdad, por un ya, lado, perfecto. y cada persona, y aquí voy a mi pega de historiador. Yo cuando estudié historia, mi maestro Claudio Rolle decía una frase que las verdades son poliédricas. La historia está compuesta de un poliedro de verdades, porque cada persona es un testimonio en sí mismo, es una fuente. Claro. Y yo tengo que poner toda esa fuente a conversar, a dialogar y a construir, como a debatir, y en base a ese cúmulo de verdades yo tengo que construir una interpretación. Esa interpretación es lo que hacemos los historiadores, las historiadoras. ¿Te puedo cuestionar? Cuéntame. Ahora en Perdona, este momento, no, que cuestionar tenemos que ir porque... cerrando. Sí, pero Sí. por eso, brevemente. Ya. Nos están esperando, nos está esperando la otra. Sí, Sí. porfa. no, es que lo que pasa es que ahora con esta cosa de que se está reinterpretando el golpe militar y lo que significó... Bueno, eso no se puede Bueno, por eso te lo pregunto. Sí, pues. Por eso te lo pregunto. Sí que, porque claro, tú dices, la verdad es Poliédrica. poliédrica. Bueno, ese punto, tú eres historiador, Sí. terminaste, ¿cierto? Porque otro historiador nos decía... Doctor en historia, perdóname. Ya, nos decía, oye, no me acuerdo quién fue, pero ustedes me pueden recordar. No, hablemos de memoria, porque la memoria es una experiencia individual de cómo yo vi las cosas. Hablemos de Exactamente. historia. Es una fuente. Claro. Pero lo que voy es esto, es una fuente, pero claro, hay hechos como claros, que son cosas que pasaron que no se pueden. Uno compone es decir, cada una de esas fuentes se pone en diálogo, y yo las sumo y me doy cuenta, si yo digo. Es decir, a mí me pasa siempre, cuando alguien justifica el golpe o dice que la economía, dice, pero todas estas personas valen lo que vale una economía, Claro. todo este exilio, toda esta violencia, toda esta represión, ¿vale lo que vale una economía? A eso es lo que me refiero, aunque yo no esté de acuerdo con que se solucione una economía, pero lo que me refiero es que, de cierta forma, hay gente que argumenta cosas dejando a un lado, eso es lo que yo digo que es la trampa de los economistas. Los economistas tienen este concepto de ceteris paribus, ¿no? Que es... Yo analizo solo este factor mientras todos los demás factores se mantienen constantes e iguales. Eso no puede ser. Yo no puedo analizar un solo factor si es que tengo todos estos otros factores, porque todo está variando. No puedo decir, es que solo había esto. Entonces, los demás lo dejo afuera. Y yo creo que eso es interesante. Cuando uno pone estas verdades en diálogo, esas verdades propias, en conversación se da cuenta de la suma y del resultado final, es una verdad que es una construcción de un discurso histórico o de un discurso de pasado, que es, de cierta forma, cuestionable en algunos casos, pero es incuestionable en temas fundamentales. Me gusta mucho Me encanta esa perspectiva. y es muy interesante lo que tú estás diciendo porque además tiene mucho que ver con lo que vamos a seguir conversando. Estaba interesante también esta última pregunta de Daniel
que vamos a seguir conversando sobre esto con Magdalena Garcés, que es abogada de derechos humanos, de inmediato, pero antes, recordemos, aquí está, mira, está. Matías Hermosilla, historiador y especialista en lentes. cultura popular, cambié. el próximo 29 de junio al 2 de julio, la Feria Muy bien. Internacional del Libro de Macul, la primera Feria Internacional del Libro de Macul, ahí en Avenida Quilín 3250 en el Gimnasio Municipal de Macul. Maravilloso, ahí fantástico. tú Muchas vas a gracias. hablar, esa es la tuya solo, ¿no? No, somos ¿O todos es la juntos, misma? pero es la misma. Ah, ya. Esa es esa. Esa es. El día 29 vamos a estar a las 6:30 hablando sobre humor como testimonio de presente y futuro. Es A gratis, partir ¿no? es ¿Uno gratis. mirar a ver? Sí, Sí, es gratis. pero para entrar, uno hay para, Hay yo que creo que están inscribirse. controlando, están haciendo unos tickets, uno se mete a Eventrit, los Y baja puede gratis, descargarlo. los descarga Y y ahí es puede para saber el participar. tema del aforo y todas esas cosas. Ahí está Entonces, bajito también la forma, qué sé yo. Exactamente. Y también nosotros como La Voz de los que Sobran somos media partner, Media partner. de esta Feria del Libro. Bien Siempre ciútico, bien apoyando- ciútico, Sí, medio medio partner. Bueno, es que así se dice. Tal cual. Bueno, Sí. somos amigos Somos mediáticos. amigos. Amigo mediático, amigo Ya, pues, Compañero estamos. mediático, que después nos Llegué van a para decir. Macul, ahí en el líder está Loma Luca. ¿Qué pasa? Muchas Carmen gracias. voy Cifuentes camino. Segura dice, me encanta el invitado, lo escucho Sí, gracias. en El Rojerío, un programa de conversa con altura de miras, un saludo Ahí con estoy. cariño. Ángel Paredes dice, Bombo Fica es de otro nivel. Doris Vera, yo deslumbrada con Bombo Fica, lo siento, es un genio en el humor. Esteban dice, gracias a La Voz de los que Sobran por traer gente muy buena. Ricardo Pérez Relmuán, es necesario reivindicar el valor de la sátira, ya que es la máxima expresión del humor inteligente y quienes la aplican se convierten en los políticos más peligrosos, en el buen sentido de la palabra. Y Sandra Bustos dice, súper Matías, así que nuestro público te manda Muchas sus gracias. cariños Hoy también. saludo a los amigos que escuchan El Rojerío, podcast que tenemos ahí con Carla Redlich, estaba Darío Quiroga antes, fue Cristian Darío? Cueva, sí, se fue Darío. Carla Redlich, Cristian Cueva, Malú González que se acaba de sumar, así que seguimos ahí Muy miércoles bien. por medio hablando sobre política y actualidad. Qué buena. Muy Desde la interesante, izquierda. Muchas muy gracias. interesante. Muy Así bien. que, Matías, nos vemos ahí en Ya la pues, feria, pues. en Macul. Eso, En Macul, nos nos estamos vemos viendo jueves. ahí Muchas en gracias por venir. Macul. Que esté muy bien.